aquí la grabación con el permiso de ustedes. Y aprovecho para comentarles lo siguiente, y es que quería darles a conocer que para la sesión de el jueves 15, por temas, por un requerimiento pues laboral que me hicieron para esa fecha, requerimos hacer cambio de esa clase. Es decir, que la estaríamos llevando a cabo puede ser miércoles 14 o el viernes 16, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, equipo, solo sería ese día, los otros días continuamos con las fechas que ya tenemos estipuladas, pero pues ese día sí debo de realizar un cambio. Entonces, si les parece, y les pregunto a ustedes que a través del grupo podamos generar una votación donde se pueda definir qué fecha pues puede quedar la clase, ¿sí? Si para el miércoles o para el viernes, ¿sí? Voy a dejarla allí la encuesta y pues de acuerdo a la cantidad de votaciones que tengamos, pues va a ganar la opción que tenga más votos, ¿sí? Allí ganaría la opción que tengas más votos para poder pues como reemplazar esa clase y poderla reprogramar porque ese día pues me hicieron un requerimiento especial. Entonces debo dar atención a ello. Si les parece que hagamos la votación por medio del grupo, para que igual pues las personas, ejemplo, que no están el día de hoy acá en la clase, pues también puedan participar. Vale. De acuerdo, equipo. Entonces, ahorita más tardecito, más ratico, tan pronto terminemos la clase, dejo la encuesta en el grupo para que ustedes puedan pues dar allí su votación, cuál sería la opción pues como más factible y ya ahí tomamos una decisión. Y ya, eso era como lo que les quería comentar de entrada para que pues nos organizáramos en ese tema. Lo segundo que les quiero comentar es el tema de la asistencia, ¿no? Por favor, para que asistan a todas las sesiones, ¿sí? Recuerden que son, pues, solo 8 clases, las clases son, pues, muy cortas, entonces la idea es que ustedes puedan asistir, ¿sí? Porque seguro algunos, pues, sé que tienen novedad de estudio, pero, pues, algunas otras personas que faltaron en la primera clase, al día de hoy, pues, no me han dado a conocer la situación por la cual, pues, no asistieron, excepto José, si no estoy mal, que me escribió el día de hoy. Pero pues las demás personas que no asistieron no me han informado nada. Entonces la idea es que por favor asistan, porque es importante tener como la asistencia. Recuerden que es gran parte de lo que aprueba pues este curso. Y ya, eso era como lo que también les quería compartir en cuanto al tema de asistencia. ¿Quién me recuerda en qué tema habíamos quedado la clase pasada? ¿Qué estábamos viendo? Buenas noches, profe. Estábamos Buenas en... noches. Qué pena si levantaron la mano y de pronto activé el micrófono. Ya revisamos, no veo por acá manitos levantadas. Dale, entonces qué pena tomo la palabra, profe. Dale, Carlos. Entonces, pues nos estabas explicando pues algunos términos, en este caso el subsistema pues también de seguridad y salud en el trabajo y también nos estabas dando las definiciones de emergencia, peligro, enfermedad laboral y accidente laboral. Creo que quedamos ahí hasta ese punto. Muy bien. Entonces quedamos como en esas, estamos hablando que en el primer módulo, ¿cierto? Tenemos unos resultados de aprendizaje donde estamos revisando conceptos básicos, ¿no? Acerca de ese sistema de seguridad y salud en el trabajo. Por ende, estábamos revisando pues esos conceptos, ¿no? Entonces nos estábamos centrando un poco
allí a los conceptos que se tienen en este sistema de seguridad y salud en el trabajo. Creería yo que en este momento ustedes ya están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, señora. Ay, perfecto. Deme en un momento que es que se me pasa conectarme desde el celular, que me gusta estar ahí como atenta y a lo que ustedes pues van pidiendo ingreso, pues yo estoy como aquí pendiente también. Y se me pasó incluirme acá. Entonces, deme en un momento, ya me conecto rápidamente para tener acá el control también. Teams. Se me perdió mi Teams por acá. Acá está. Esto ya estoy ingresando. Y esto decimos que es implementación. Y acá decimos que nos vamos a unir. Por acá. ¿Alguien tuvo la oportunidad de revisar la grabación? ¿De pronto alguien la revisó? Oiga, pero no todos. Eso quiere decir No, que no, todos los señora. que están acá sí hicieron. Dime. Profe, buenas noches. Qué pena, es que me tocó conectarme 10 minuticos después porque no me quería coger. Entonces, no sé en qué vamos o en qué van. Entonces, estoy un poquito No, perdido. vale. No estamos en que yo me estoy conectando por acá desde el celular como para tener también el control, pero pues no me está permitiendo hacerlo. Entonces, creo que va a tener que compartirme el link. Entonces, permítame. Y les estaba preguntando que si de casualidad alguien tuvo la oportunidad de revisar la clase grabada, porque vi que me hicieron un comentario que la clase no había quedado completa. Entonces no sé si pudieron revisarlas y ya les dejó visualizar la grabación completa. Eso era como lo que estaba preguntando un poco. Ah, bueno, y estábamos hablando que para la clase del 15 debemos de programarla, bien sea ¿qué? Para el 14, miércoles 14 o para el viernes 16. Y que íbamos a hacer sí, no, esto se pone acá, listo. Y que íbamos a hacer una votación por medio del grupo de WhatsApp para definir pues cuál sería la fecha en la que vamos a reprogramar esta clase. Y eso era en lo que estábamos como recordando un poco también la clase la clase de la semana pasada, en qué temas habíamos quedado. Y aquí les voy a compartir de nuevo mi pantalla. Este momento se está visualizando la pantalla. Bueno, creo que ya están acá en la pantalla. Y el compañero nos estaba indicando que habíamos quedado, ¿cierto?, en la definición de enfermedad laboral y incidente de trabajo. Sí, habíamos estado hablando un poco acerca de estos términos. Entonces, recordemos
Recordemos que este es un suceso, ¿no? En cuanto al tema de accidente de trabajo, habíamos hablado que era un suceso que se iba a dar, ¿cierto? Durante pues esa jornada laboral y pues que este suceso iba a estar un poco relacionado eh, con el trabajo, ¿cierto? Que está realizando pues allí la persona que este incidente de trabajo también puede llegar a tener allí unas personas involucradas, no solamente una sola persona, sino que pueden haber varias personas involucradas en esta situación. Y que allí importante debemos de tener en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de incidente de trabajo, mm, allí las personas, hay una característica puntual y es que las personas no van a llegar a tener, ejemplo, lesiones o no van a llegar a tener, ejemplo, alguna situación física, ¿sí? En su cuerpo. Por lo general, este es un incidente que se da, pero pues que no tiene mayor consecuencia. Entonces, para ir un poquito más a profundidad y entender un poco más digamos, como la definición de este concepto, pensemos en lo siguiente, que un trabajador se le cae, ejemplo, no sé, una herramienta de trabajo, eh, y seguro, cuando se le cae, pues la persona pues se desplaza como para poder tomar la herramienta y seguramente ya bajando el último escalón de la escalera, la persona pues se cae, ejemplo, no sé, de cola, ¿sí? Entonces seguramente allí pues sí va a haber un golpe, ¿cierto? Más sin embargo, pues la persona puede hacer, pues dependiendo también cómo caiga, ¿no? Puede hacer que presente alguna lesión, pero pues en este caso puntualmente se define cuando no hay ningún tipo de lesión. ¿No? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y en el caso, ejemplo, de la enfermedad laboral, hablábamos un poco que esta enfermedad va a estar definida, ¿no? Acerca, bueno, la va a definir el gobierno a través de un listado que ellos tienen allí donde nos van a decir, no, mire, estas son las enfermedades que se categorizan como enfermedad laboral, van a mencionar allí unas condiciones y unos elementos claves, ¿sí? Referente a esa enfermedad laboral y que pues de acuerdo a esto se categoriza de esa manera enfermedad laboral, porque pues no todas van a aplicar para ese sistema de seguridad y salud en el trabajo como una enfermedad laboral. Ahora bien, tenemos otros dos términos que son importantes dentro de este sistema y uno es el de política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que la política dentro de ese sistema de seguridad y salud en el trabajo va a ser supremamente importante. Primero debemos de partir del hecho de que esta definición está dentro del decreto 1072, que es uno de los decretos pues, más importantes, que rige y establece muchos de los parámetros que hay en ese sistema de seguridad y salud en el trabajo. Pero particularmente para el caso de la política de seguridad y salud en el trabajo, va a estar definido en los artículos 2.2.2, punto 4, punto 6.2, ¿sí? En estos artículos allí va a estar de manera pues muy detallada esa definición. Entonces allí básicamente, ¿qué va a pasar? Es como ese compromiso, ¿sí? Formal de la alta dirección que se debe de tener, ¿sí? En una organización referente a como al cumplimiento o establecimiento pues de esa política, ¿sí? Y que va a estar, por supuesto, pues orientada al tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué va a pasar? Esta política, pues la organización, la empresa, ¿sí? La va a formular a través de qué? De un escrito, donde pues allí se va a definir su alcance, se va a definir el alcance y pues también
de acuerdo a lo que la empresa va a aplicar en su organización, ¿sí? Entonces, esta va a ser como la, digamos, como la base, ¿sí? De ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque resulta que va a ser la que nos va a orientar, ¿sí? Todas las acciones que se deben de tener en cuenta para proteger pues la salud, ¿cierto? De los trabajadores y poder prevenir allí pues, accidentes y enfermedades laborales. Entonces, partiendo de la política que tiene pues cada organización, cada empresa, se van a empezar a dar pues unas determinadas acciones. Por ejemplo, si un médico, ¿cierto? Eh, digamos, un médico en varios iconos de salud, ¿sí? Ejemplo, como cuáles. Está como relacionado con varios iconos o trabaja con varias partes, ¿cierto? De la salud. Allí es importante que esta persona pues tenga, se le realicen, ejemplo, no sé, unos exámenes o se trabaje de alguna manera para que pues esta persona de una u otra forma pues esté cubierta. O si estamos hablando, ejemplo, no sé, del personal de enfermería. El personal de enfermería pues tiene allí ciertas responsabilidades, ciertas funciones, dentro de las cuales pues están como muy propensos a sufrir alguna situación pues, de riesgo y de peligro. Por ende, pues allí se va a tener dentro de esa política, se van a establecer diferentes mecanismos para que esta persona pues esté cubierta con esa política de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? De acuerdo pues al área también en la que esta persona pues se encuentre prestando ese servicio. Entonces, como para que tengamos en cuenta un poco como cuál sería ese papel de establecer esa política de seguridad y salud en el trabajo por parte de cada organización. Y en el caso de la definición del riesgo, allí esta nos habla un poco de que va a ser la combinación, ¿sí? De la probabilidad de que ocurran eventos peligrosos y que allí la gravedad o digamos como la magnitud de la situación pues puede llegar a generar un daño en la persona, ¿sí? Tanto a nivel físico como a nivel mental. Entonces, allí pues va a referir como a todas esas situaciones potenciales que nosotros vamos a encontrar dentro de ese entorno laboral y que seguramente pueden llegar a afectar de una manera negativa pues a ese colaborador, ¿sí? Que de una u otra forma pues está llevando a cabo una actividad laboral. Si nosotros quisiéramos hablar, ejemplo, en el sentido de que la persona, pues bueno, dentro de la empresa puede estar expuesta a qué tipos de situaciones, ¿sí? De riesgo. Ejemplo, a un estrés laboral, puede estar expuesta, ejemplo, no sé, a sustancias tóxicas, puede estar expuesta a unas máquinas que de seguro pues no tengan la protección necesaria, que eso en alguna parte pues también como que vamos a ver un video muy interesante que nos habla acerca de eso y nos invita también un poco a la reflexión. Entonces, allí las personas pueden llegar a estar expuestas pues de diferentes formas. Entonces, la idea es que nosotros entendamos que si se llega a dar esa situación, ¿cierto? Si ocurre, pues seguramente esta persona ya va a generar en él un daño físico o mental, cualquiera de los dos. Pensemos en lo siguiente y uno de los ejemplos pues como más comunes referente pues a cuando nosotros estamos hablando en ese sistema de seguridad y salud en el trabajo es la ergonometría. Entonces, cuando nosotros hablamos de ello, que se vendría siendo, en pocas palabras, la postura que nosotros manejamos y la postura que tenemos todo el tiempo,
cuando estamos frente a un computador, pues allí probablemente vamos a estar enfrentándonos, ¿sí? A un evento de qué? A un evento de estrés o a sí, a un evento, ejemplo, de estrés laboral, o también podemos estar presentando un ejemplo, un riesgo, ¿no? Psicosocial, ¿sí? También puede ser a nivel psicosocial. ¿Por qué? Pues porque seguramente lo que está en mi entorno puede hacer que me afecte. Pero acá es básicamente que entendamos que aquí ya ocurre la situación y se genera un daño en la persona. La persona ya está afectada. Entendiendo ello, vamos a pasar un poco acá a revisar pues otros términos como lo es la seguridad y la salud en el trabajo, que este ya vendría siendo una disciplina, ¿no? Que va a empezar a tratar o va a empezar a esforzarse por generar como mecanismos y técnicas que ayuden a prevenir pues esas lesiones y enfermedades que se pueden llegar a causar pues a razón de las condiciones de trabajo que tiene pues este colaborador. Entonces, si estamos hablando de una persona que está todo el tiempo frente al computador, entonces, en este caso, ¿cómo deberían de ser las condiciones de la silla o el escritorio de la persona que está trabajando tantas horas frente a un computador? Entonces, allí vamos a empezar a revisar esa disciplina, entonces, cómo se va a empezar a mover para hacer que este trabajador pues tenga la silla y el escritorio pues en las mejores condiciones para evitar ese tipo de lesiones. Entonces allí sería un poco como eso, no solamente trabajarlo con la empresa, con el empleador, sino también empezarlo a trabajar con el empleado, porque puede hacer que, ejemplo, el empleado cuente, creo que nos están pidiendo como ingreso por acá. Permítame en un momento, yo ingreso. Entonces puede hacer que, ejemplo, el colaborador, ¿sí? Cuente con todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo pues su actividad. Pero lamentablemente allí la persona no hace buen uso pues de estas herramientas. O por el contrario, pues está adaptando allí como una postura que va a ser pues de manera inadecuada y seguro pues va a generar otro tipo de situación. Entonces allí lo que se va a buscar es como que por parte tanto del empleador como los empleados, pues la persona sea muy consciente pues referente al uso pues de esos elementos. Permítame, esperen que así. Listo. Espérenme un momentico, porque se me sale esto. Ahí. Es que necesito tomar una captura, pero no me la deja tomar. Me sale otra información ahí que me impide hacerlo. No hay lío. Ahora, anteriormente vimos, ¿cierto? Vimos la definición de incidente, ¿cierto? De trabajo. Ahora vamos a ver la definición de un accidente de trabajo. Y acá nos dejan pues como las siglas referente al accidente de trabajo. Entonces aquí importante que tengamos en cuenta que este va a estar definido según la ley 1562 de junio de julio de 2012 y va a estar en el artículo 3. Entonces, ¿qué pasa? Acá nos dice que va a ser todo suceso repentino, ¿cierto? Que viene a causa del trabajo, ¿sí? Y que allí
puede ser que pues el trabajador, ¿cierto?, sufra una lesión orgánica o una perturbación funcional o una, ejemplo, o también algo referente pues a la parte psiquiátrica o también que la persona llegue hasta sufrir una invalidez o la muerte. Entonces, dependiendo de la magnitud de la situación, ¿cierto? Que se lleve, que se dé acá en ese momento, en ese accidente de trabajo, pues van a venir unas consecuencias, pero pues allí sí se va a materializar la situación y pues va a ser un poco más compleja a lo que pues ya habíamos revisado anteriormente. Pero pues bueno, más adelante vamos a ver de una manera un poco más detallada cuáles podrían llegar a ser esos accidentes y pues cómo deberíamos actuar frente a algunos de ellos. No vamos a verlos todos, pero pues sí vamos a trabajar algunos de ellos. Bueno, en este caso vamos a revisar un proceso que es muy importante, que se debe tener en cuenta no solamente por parte del trabajador, sino por parte también del empleado. Entonces allí, ¿cómo vamos a actuar o cómo va a actuar cada uno desde su rol, ¿cierto? Frente a una situación como un accidente. Si estamos hablando de un accidente, entonces lo primero que vamos a revisar es cómo actuaría el trabajador, ¿cierto? En este caso, nosotros como colaboradores, cómo deberíamos empezar a actuar. Entonces, lo primero que acá nos dice en el primer punto es, usted como trabajador, lo primero que tiene que hacer, ¿sí? En su caso es preservar su vida, ¿sí? Y recibir un primer auxilio, ¿m? Dependiendo pues la situación. Entonces, allí, ¿qué va a pasar? Entonces, lo primero es que la persona va a recibir una atención inmediata por parte pues del personal capacitado, dependiendo la situación que se esté presentando. Si estamos, ejemplo, hablando de un incendio, entonces, por lo general, quienes llegan primero son los bomberos, ¿cierto? Pero seguro allí, en compañía de ellos, pues va a llegar un grupo de paramédicos, pues para prestar como esos primeros auxilios a las personas que lo requieren. Entonces, lo primero es que la persona pues va a recibir esa atención inmediata de personas profesionales de acuerdo a la situación. Si nosotros queremos ir a un poco más allá y profundizar, entonces vamos a decir, ejemplo, pensemos en que la persona, no sé, si tiene un accidente de trabajo, se corta con alguna de las herramientas o alguna de las máquinas que utilizan su trabajo, ¿sí? O no sé, si estamos pensando en una obra de construcción, pues allí, ¿qué es lo que va a pasar? Por lo general, las empresas, ¿cierto? Las entidades cuentan con un personal capacitado para atender esos primeros auxilios. Esas personas que están allí y que son las que apoyan estos primeros auxilios hacen parte del comité paritario también, ¿sí? O bueno, puede ser que no hagan parte, pero pues sí, son como las personas que atienden esos primeros auxilios, porque pues más adelante vamos a ver en el caso del comité paritario. Entonces, allí esta persona, ¿sí? Va a estar capacitada. Entonces, lo primero que hacen allí es llamar a esa persona capacitada para verificar si puede dar atención, ¿cierto? A través de esos conocimientos que se tiene de primeros auxilios para la persona y pues poder llegar a detener un sangrado porque la persona pues se acaba de cortar con una máquina, ¿sí? Mientras llega ya, ejemplo, no sé, la ambulancia para trasladar a la persona o mientras se direccionan hacia el hospital pues más cercano, ¿sí? Esto sería como lo primero que debe hacer ese empleado, perdón, o ese colaborador. El siguiente paso que sería eh, asistir de forma inmediata a la IPS asignada o ARL, ¿sí?
Ah, bueno, no mentiras, claro que está. Que lo segundo que debemos hacer es poder dar información, ¿sí? Al supervisor, avisar pues la situación. Pero aquí hay una particularidad y que debo de aclarar y es que seguramente cuando ocurran situaciones como estas, la persona va a quedar en algunos momentos pues en condición y en capacidad para poder informar, ¿cierto? Reportar esa situación que está pasando a su jefe inmediato, al coordinador, al supervisor, bueno, al jefe inmediato que se tenga allí. Pero en ocasiones pues va a pasar que no, que la persona pues está tan mal físicamente o también mentalmente, está tan afectada que no va a estar en las condiciones, ¿sí? De poder comunicar pues esa situación. Por ende, pues, ¿qué va a pasar? Pues tendrá que pasar al siguiente paso, ¿sí? Y allí, pues en el siguiente paso va a empezar, bueno, claro está que no, hay que pasarnos al siguiente, no si sino al otro paso. Y es que porque en el siguiente pues nos solicitan, y es lo mismo que les estaba comentando, en el siguiente pues nos solicitan, ejemplo, que se tomen, ¿sí? Unas capturas de pantalla no, sino unas fotografías donde se pueda evidenciar pues como lo sucedido, ¿no? Pero de seguro si la persona pues está tan mal como les estaba comentando, pues no va a poder realizar este proceso. Entonces, por ende, allí la persona pues debe asistir de manera inmediata a la IPS o a la ARL asignada, ¿sí? Y allí en lo posible pues poder pues recibir como esa atención en la clínica o en el hospital, bueno, dependiendo cuál sea pues como la IPS o la ARL pues asignada. Si nosotros, ejemplo, pensamos en lo siguiente y es que el trabajador, ¿sí? Es llevado a la EPS, que es como la institución, ¿no? Que le presta pues ese servicio de salud. em, pues allí lo que va a pasar es que le van a prestar esa atención médica, se va a evaluar, ¿no? Por parte de un profesional y pues este profesional va a determinar qué tan grave pues es la situación que está presentando allí esta persona. Cuando nosotros hablamos, ejemplo, de los términos IPS, hacemos referencia a institución prestadora de salud. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta que ahí están solo las siglas, pero es importante que lo definamos. Y cuando decimos ARL, vendría siendo la aseguradora de riesgos laborales, ¿sí? Para que tomen nota, uno no sabe que de pronto pues eso salga en una evaluación, ¿sí? Entonces, será que lo tengan allí en cuenta. El siguiente proceso, ¿cuál sería? El siguiente proceso entonces sería poder aquí, venga, íbamos por acá, entonces aquí sería solicitar, ¿cierto? A la EPS esa historia clínica. ¿Por qué? Porque pues esta historia clínica o esa epicrisis que nosotros llamamos, pues va a ser el soporte para ya poder empezar a generar como estos permisos en la empresa, si se requiere, pues dependiendo pues el estado de salud que tenemos. Como les comentaba, puede ser que en el caso de algunas personas pues que quedan tan mal, allí se va a necesitar el apoyo pues de familiares, conocidos o personas cercanas que puedan pues dar como a conocer la situación de la persona y pues ir entregando como la documentación pertinente de acuerdo pues a lo que ha ocurrido, ¿sí? Y bueno, y ya por último, acá nos dice, oiga, recuerde, ¿cierto? Nos hacen una recomendación y es que debemos recordar dónde, qué fue lo que ocurrió, ¿cierto? Dónde ocurrió, cuál era la actividad que la persona estaba realizando, qué tipo de lesiones sufrió, ¿por qué? Porque resulta que estas van a ser algunas preguntas que se van a solicitar, ejemplo, por parte de la ARL, ¿sí? Para poder cumplir o cubrir con la incapacidad que la persona pues requiera, ¿no? Entonces, ejemplo, que lo que ocurrió, no, me corté el brazo con una lámina metálica,
¿Dónde ocurrió? En el área de producción, ejemplo, junto a la máquina cortadora. ¿Qué actividad usted estaba llevando a cabo? Ah, no, estaba pues alineando las piezas, no sé, para ensamblar algo, ¿sí? ¿Qué tipo de lesión tiene? Ah, no, que tengo un tipo de, o en ese caso tengo o tuve, ¿sí? Un tipo de lesión de corte profundo con un montón de sangrado, ¿sí? Entonces es importante que la persona allí recuerde como ese tipo de información para que pueda entregarla en la ARL. Equipo. Entonces, ¿cómo vamos hasta aquí? Preguntas, inquietudes, aportes, experiencias de acuerdo a lo que hemos mencionado. ¿Listo? Vamos bien. Vamos súper bien. Segunda mano arriba. María Eugenia. Buenas noches, profesora y compañeros, compañeras. Tengo entendido que es muy importante reconocer, entender y saber que hay unos tiempos en donde hay que hacer ese reporte a la empresa. Muy bien. Sí, señora. Así es. Eh, por lo general, pues ahí hay unos plazos, ¿no? Donde ya vamos para acá. Entonces resulta que este proceso es el que debe de establecer o debe de llevar a cabo la empresa cuando ocurre pues un accidente en su compañía. Entonces, lo primero que debe de hacer la persona, la empresa, es reportar el accidente a la ARL, ¿sí? ¿Durante qué? Durante bueno, durante no, sino en las siguientes 48 horas, ¿sí? Después de que haya pues como ocurrido ese accidente, ¿sí? Em, porque como lo mencionaba la compañera pues de seguros, si no se reporta pues como en esos tiempos, allí pues van a haber inconvenientes, pues van a empezar a revisar pues dentro de las políticas, dentro de ese sistema de seguridad y salud en el trabajo, qué es lo que está pasando, por qué no están haciendo el proceso, cómo establece pues la ley, cómo establece la norma, y pues van a tener seguramente unas sanciones. Y aparte de eso, pues también van a tener unas sanciones, pues por lo que ya también ocurrió. Entonces, se entra a validar cuál fue la situación y bueno, allí más adelante cuando estemos haciendo la identificación y como todo el proceso para el tema de riesgos y demás, vamos a ver como de manera detallada cómo sería ese tema de las sanciones. Lo otro que la persona pues debe hacer es solicitar al trabajador, ¿cierto? La historia clínica. Por eso pues ya con anticipación el trabajador tuvo que haber solicitado este documento, ¿sí? Para que la empresa pues pueda también hacer ese reporte pues con los documentos y los soportes que se solicitan. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Ejemplo, se va a solicitar ese resumen médico, se va a solicitar la incapacidad, ¿sí? Si aplica, se va a solicitar imágenes diagnósticas en caso dado de que las hayan tomado, como radiografías, ecografías, bueno, entre otras. Y allí, pues, la ARL puede, ejemplo, requerir una radiografía para evaluar, no sé, si fue un golpe, una caída, ¿sí? Una radiografía para poder evaluar como la fractura, ¿sí? Que tuvo la persona. Y allí, pues, también se va a solicitar ese certificado médico que justifica, pues, la incapacidad de, no sé, de un mes, de 2 meses, dependiendo, ¿cierto? A razón de que están dando pues esa incapacidad. ¿Cuál es la razón? El otro paso es poder consolidar como
las pruebas, ¿cierto? Documentales. Por eso le dicen a la persona, venga, pues en la medida de lo posible y en la capacidad física, psicológica, mental en la que usted se encuentre, ayúdeme a recolectar pues esas pruebas, tome fotos, ¿cierto? Si tiene testigos, llamémoslos, que nos ayude, ¿cierto? Si tiene testimonios o si de pronto hay algún formato, ¿sí? Algún informe referente a la situación. Entonces, cuando ellos tienen allí como todos esos soportes reunidos, pues van a juntar pues toda esta evidencia y la van a entregar a la ARL. Y allí pues ya la ARL pues se va a encargar de revisar todo y pues hacer como ese respaldo que se necesita y validar que efectivamente pues se debe, ejemplo, no sé, de otorgar esa incapacidad por un mes y si se debe pagar, bueno, etcétera. Que más adelante vamos a ver un poco el tema de las incapacidades, en qué momento pagan, si se paga un porcentaje o se paga completo. Bueno, allí vamos a revisarlo. El siguiente paso ya sería pues realizar, ¿cierto? Una investigación acerca del accidente, que este sí es un paso bien importante. Pues todos son importantes, pero aquí el ARL se va a colocar como la lupita y va a decir, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? Y entonces aquí va a empezar a andar la validación de las políticas, la validación de la norma, bueno, todo eso lo van a revisar con lupa. Entonces, se debe realizar una investigación del accidente con apoyo del COPAS, ¿sí? Que el COPAS pues van a ser unas personas que hacen parte del COPAS, es un comité que va a estar trabajando, por supuesto, para velar por el bienestar de las personas, de los colaboradores. Entonces, con el apoyo de este equipo de trabajo, que más adelante lo vamos a ver un poco con manera detallada, cómo se elige, quiénes están, bueno, etcétera, cuáles son las funciones y demás. Entonces resulta que con el apoyo de este equipo de trabajo, allí se van a empezar a analizar, ¿cierto?, las causas de ese accidente. Entonces, ese comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Que eso es lo que define COPAS, va a empezar a revisar cómo debemos evitar, ¿sí?, que esto vuelva a ocurrir o que otra persona se vuelva a cortar mientras está realizando, está llevando a cabo ese proceso que la persona pues estaba llevando a cabo, ¿sí? Y que lamentablemente pues sufrió su accidente. Entonces, en esta investigación, con ayuda también, por supuesto, del trabajador, ¿sí? Se va a empezar a concluir y se van a tener pues unos resultados que en pocas palabras van a llevar a ese sistema de seguridad y salud en el trabajo a tener pues una mejora continua, ¿no? A realizar pues ese proceso que inicialmente estábamos mencionando, ¿sí? Y que no vuelva pues como a ocurrir la situación. Aquí en este cuadrito gris nos hacen como unas recomendaciones o consideraciones que deberíamos de tener de manera especial. Entonces, dice que en el desarrollo, ¿cierto?, de las funciones o actividades contractuales, si el trabajador sufre un accidente durante el fin de semana o fuera del horario laboral, debe reportárselo de manera inmediata, ¿sí?, a ese jefe inmediato, ¿sí? De reportarlo y también el jefe debe hacer el proceso para reportarlo pues a la ARL en las próximas, ¿qué? 48 horas. Debe de hacerse pues como ese reporte. Solicitar pues la documentación médica, consolidar pues todas las pruebas, hacer la investigación junto con el COPAS. Y garantizar, por supuesto, pues el reporte que obviamente ha sido, ejemplo, por fuera del horario laboral. Eso sería en ese sentido para ya las recomendaciones finales acerca de lo que debe de tener en cuenta pues ese empleador.
Y ya continuando, como ya hablamos, ejemplo, y profundizamos un poco en ese accidente laboral, vamos a hablar acerca de otra definición y son los actos inseguros que suceden, ¿sí? Por parte de quienes, por parte de todos, ¿sí? Allí van a haber unos actos inseguros. ¿Qué quiere decir esto? La imagen muestra algo. Si ustedes revisan la imagen, ¿ustedes qué creen? ¿Qué se les viene primero a la mente al analizar la imagen? ¿Qué se les viene a la mente? A ver, ¿qué Pues pueden pensar? perdón, que va Dale, manejando y va mirando el celular, va distraído. va distraído, ¿cierto? ¿Qué más? Gracias por tu aporte. Buenas noches. La Bueno, posición del retrovisor también va viendo el retrovisor, conduciendo y va viendo el teléfono. muy bien, ¿cierto? Listo. Teniendo en cuenta que la imagen nos muestra una persona que está conduciendo y está mirando el celular. Dentro de las normas de seguridad vial está incluido, ¿no? Que es algo dentro de lo que nosotros no deberíamos hacer cuando estamos conduciendo. Entonces, los actos inseguros van a ser esas acciones o decisiones humanas, ¿sí? Que van a causar una situación insegura o un accidente con consecuencias. ¿Para quién? Para el trabajador, ¿cierto? Puede ser también para la producción, también puede ser para el medio ambiente, también puede ser para otras personas, entre otras situaciones, ¿sí? Es decir, que son comportamientos peligrosos que aumenta el riesgo de un accidente laboral. Entonces acá decimos, depende del estado del carro. Si analizamos la imagen, ¿ustedes qué dicen? ¿Depende del estado del carro? No, ¿cierto? Depende, ejemplo, de la vía por donde está transitando la persona. No, porque pues aparentemente la vía, ¿cierto? En ese caso, la vía está en buen estado. Estos actos van a depender totalmente de cada uno de nosotros, ¿sí? Que actuamos como personas. Deme en un momento, qué pena con ustedes y ya regreso. Entonces, estas son acciones totalmente humanas, ¿sí? Que va a depender entonces de nosotros. Seguramente acá, si la persona pues sigue de manera inconsciente revisando su celular y más si le colocamos un ingrediente adicional y es que tal vez esa conversación en el celular sea una discusión, ¿sí? Donde pueda hacer que la persona se altere y empiece a tener ciertas reacciones, pues peor porque ese acto inseguro pues va a ser más grave de lo que puede llegar a presentarse. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Resulta que si nosotros estamos hablando, ¿cierto? De que hay unas responsabilidades y que hay por parte pues de qué, del empleador y por parte de qué, de los empleados, pues vamos a entrar a revisar un poco cómo se daría o cómo sería como ese proceso, ¿no? Entonces, lo primero acá es que se va a definir y se va a firmar, ¿cierto? Bueno, definir, firmar y divulgar esa política de trabajo con todo, pues como los colaboradores, ¿sí? Se va a trabajar como con todos los colaboradores dentro de la entidad. Em, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando ustedes ingresan nuevos a una empresa, pues allí
parte de la capacitación es poder incluir esa explicación de esa parte de seguridad y salud en el trabajo. De pronto alguien ha tenido como la experiencia de que les den una capacitación acerca de el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Hola, Sí, Erika. no. Bueno, Hola. te comento. Bueno, no tanto en mi caso, pero por ejemplo, cuando yo hago alguna visita en una empresa, una visita técnica, ¿sí? Yo como Sí. tercero, como contratista, en fin, y hay algunas empresas que sí son muy estrictas con todo ese tema de seguridad, y entonces, pues sí, antes de ir a lo que uno va, le hacen como una inducción, pues que tiene que ver con el tema de seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias. Efectivamente, como tú lo dices, y por eso pues también está todo este sistema, ¿no? Porque pues debe aplicarse, pues para eso está, ejemplo, el tema de las normas y la ley y demás, ¿cierto? Para estar como revisando allí, pues que todo ello se lleve a cabo. Y pues, por ende, dentro de las muchas funciones o dentro de las cosas que se deben de tener en esa política, es que todo el personal debe estar capacitado o informado referente pues a esa política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por eso allí van a empezar por definir, por firmar y por divulgar pues esa política de trabajo. Entonces, este proceso, por ejemplo, ¿cómo se puede llegar a dar? El gerente coge y firma, ¿cierto? Ese documento ya previamente pues se ha establecido, ¿cierto? Y es como el documento oficial donde dice que ellos como empresa, como entidad, ¿cierto? Se comprometen a proteger la salud de sus trabajadores, ¿sí? Y esta información pues la van a dar a conocer a través de capacitaciones, la van a dar a conocer a través, ejemplo, no sé, de correos, de alguna forma publicitaria, ¿sí? Van a dar como a conocer esta información a través de correos institucionales. Bueno, allí van a utilizar cualquier herramienta de divulgación para que la persona pues tenga ese conocimiento. Adicional, allí cuando se genera, ejemplo, la asignación y la comunicación de las responsabilidades, el empleador lo que va a hacer es que va a designar o a elegir, ¿sí? Un líder que haga parte de ese sistema de seguridad y salud en el trabajo para que esta persona empiece a realizar lo que son inspecciones, ¿sí? Mensuales y allí que esta persona empiece a comunicar claramente pues como sus funciones. Entonces a decir, bueno, yo soy la persona que va a estar inspeccionando mensualmente pues el lugar de trabajo, si la lámpara está ubicada de manera correcta, si la silla tiene la altura que se necesita, si la organización, ejemplo, de ese espacio de trabajo es la adecuada. Entonces allí la persona pues va a dar a conocer como cuáles son estas funciones que va a tener. El otro ejemplo, el tema de la rendición de cuentas al interior pues de la empresa. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Se van a generar unas reuniones, pues nosotros por lo general tomamos el tiempo que deberían ser trimestrales, ¿sí? Pero como le mencionaba la compañera, hay algunas compañías que son un poco más estrictas, entonces las reuniones puede ser que las hagan un poco más a tiempo. Y hay otras que no son tan juiciosas, ¿cierto? Que no son tan juiciosas y probablemente pues van a hacer esas reuniones pues con unos tiempos un poco más a largo plazo. Pero pues lo ideal sería que sean trimestrales. Allí el empleador, ¿qué va a pasar? Pues va a informar, ¿no? A la alta dirección de cuántos, de acuerdo a como a esa investigación y a esos procesos, ejemplos de inspecciones que han realizado de manera mensual,
van a informar cuántos accidentes han ocurrido, ¿sí? Y también allí qué ocurrió en el accidente. Y van a estar, por supuesto, pues trabajando en ese plan de mejora continua para empezar a gestionar pues como los riesgos y empezar a disminuir pues los accidentes que de pronto han presentado dentro de la compañía. Lo otro es que van a tener allí pues una definición, ¿no? De recursos financieros, técnicos y humanos. Que básicamente allí, ¿qué va a pasar? Si estamos hablando de que de pronto, no sé, en el lugar de trabajo, en la parte pues de arriba, hay una lámpara que se cae de una parte, pues van a necesitar organizarla, arreglarla, ¿cierto? Entonces allí se va a pasar y puede ser que no sea solamente una, sino varias, ¿sí? Entonces allí se va a pasar una propuesta, se va a hacer pues como un presupuesto primero acerca de cuánto dinero necesitamos para arreglar las 10 lámparas que están flojas, ¿sí? Entonces se hace un presupuesto, por lo general, en las compañías lo hacen de manera como anual, ¿no? Pues dependiendo de los daños. Si ya es algo pues muy urgente, bueno, se necesita, pues lo hacen de manera inmediata, ¿no? Y hacen entonces el presupuesto, se pasa, se aprueba y allí pues se hace como todas las correcciones y los arreglos que se requieren. Ejemplo, si estamos, eso es en cuanto a recursos físicos, ¿no? Si de pronto se necesita, ejemplo, no sé, cambio de personal o, no sé, reemplazar a personal porque seguramente pues la persona, sacaron personas por enfermedad laboral, entonces se necesita reemplazar y demás, pues allí hay que empezar a mirar también recursos, ¿no? Tanto humanos, pues para que se pueda llevar a cabo pues esas labores que estaban haciendo las otras personas que seguro pues tuvieron pues su enfermedad laboral. Entonces allí eso es lo que básicamente se va a hacer en ese paso. Lo otro es el cumplimiento pues de requisitos normativos, ¿no? Normativos y aplicables partiendo pues de toda esa norma y esas leyes. Aquí la compañía o la empresa, ¿cierto? Va a adaptarse a los procesos de acuerdo a lo que se establece en qué, en el decreto 1072 del 2015, ¿sí? Mm, y allí pues acogiéndose a ese decreto puede hacer que dentro de esos requisitos normativos y aplicables esté el tema de realizar unos exámenes médicos ocupacionales, ¿sí? Que va pues a exigirse, a exigir la ley. Si ustedes se dan cuenta, y creo que les ha pasado a todos prácticamente, ¿cierto? Que para nosotros ingresar a laborar, nos van a estar realizando unos procesos médicos o unos exámenes, ¿cierto? Ocupacionales, donde dependiendo del cargo que vamos a desarrollar, pues allí también va a depender el tipo de examen que nos van a realizar. Si voy a estar todo el tiempo en un computador, pues seguramente el examen va a ser visual, entre otros, ¿no? Entre ejemplo el físico para verificar cómo está la persona físicamente en cuanto al tema de posturas y demás. No sé, entre otros pues exámenes. Si estamos hablando de una persona que va a trabajar en un contact center, pues la persona todo el tiempo va a estar hablando, ¿cierto? Entonces seguramente pues allí va a ser un examen auditivo y así sucesivamente. Estos por lo general se realizan cuando la persona ingresa a laborar, pero debería ser que se realicen también cuando la persona ya se retira. Pero eso no sucede, ¿cierto? ¿O a cuántos de ustedes acá, cuando se han retirado de empresas anteriores en las que ustedes han trabajado, les han realizado exámenes de salida? ¿A quiénes? O de egreso, que llamamos. ¿A ninguno? A mí sí me han A ti. realizado exámenes de ingreso, sí, señora. Y no es muy común, ¿cierto?
pero debería ser. Entonces, chévere Sí, porque pues... según como la Dale. empresa está organizada. Y qué tan estricta sea, ¿no? En ese sistema de seguridad y salud en el trabajo. Pero pues sería chévere que lo cumplieran, ¿no? No solo por ellos, sino también por el empleador. Por supuesto, pues la compañía lo primero que va a decir, no, pues por nosotros, ¿no? Para evitar de pronto más adelante una demanda o algo que la persona indique que de aquí se retiró enferma y pues resulta que no se retiró enferma y fue que adquirió la enfermedad en otro lugar, bueno, etcétera. Entonces allí, un poco como para evitar ese tipo de situaciones, lo realizan. Más no porque les interese mucho como el estado de salud de la persona que se está retirando. Siguiente punto y es la gestión de los peligros y de los riesgos, ¿sí? Que allí sería como empezar a identificar los riesgos que se pueden llegar a presentar en ese lugar de trabajo. Pensemos, ejemplo, no sé, en una máquina pesada. Entonces, empezar a validar cuáles son esos riesgos que se pueden presentar allí en esa zona donde hay maquinaria pesada, ¿sí? Y de acuerdo a eso, pues empezar a tomar como esas medidas que se deben de aplicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, la instalación de barreras físicas, ejemplo, no sé, la adecuada señalización del espacio, ¿sí? De las máquinas, la seguridad, especialmente pues de la que debe tener pues como las máquinas, ¿sí? Entonces, ese va a ser como el proceso allí. El siguiente es como, es el plan, ¿no? De trabajo anual. Este plan de trabajo anual va a ser un proceso demasiado significativo dentro de ese sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de este plan de trabajo anual se van a empezar a programar pues como unas series de actividades como cuáles, como simulacros, como evacuaciones, ejemplo, se van a empezar a impartir talleres de ergonomía, también, ejemplo, no sé, se va a realizar una revisión de extintores, también de cómo está señalizada, pues como la zona, se va a empezar a generar este tipo como de actividades dentro de la entidad, ¿sí? Y todo ello que les acabo de mencionar va a quedar como documentado, ¿cierto? Y se va a generar un cronograma para llevar a cabo pues todas esas actividades. Ya después de eso, pues va a haber una revisión, se va a mirar pues los resultados y demás. Y pues van a determinar allí cuál fue pues como el resultado referente pues a ese proceso o a esa aplicación de actividades. El otro vendría siendo la prevención, ¿cierto? Y promoción de esos riesgos laborales. Entonces, ejemplo, allí se puede realizar, para poder hacer esto, se puede realizar una campaña, ¿sí? Donde van a decir, no, miren, esta campaña la vamos a enfocar a prevención de caídas, ¿sí? O vamos a capacitar al personal sobre el uso correcto de los elementos de protección, ¿sí? O vamos a capacitar al personal acerca de cómo sentarse, ¿sí? Entonces, allí van a hacer ese tipo como de campañas. No sé si de pronto, bueno, en algunas empresas yo he visto, ¿no? Que de manera regular generan unos espacios pues con los colaboradores para empezar pues a transmitir este tipo de información. Hoy en día hay algo muy interesante que están aplicando pues las compañías, las empresas, y es empezar a trabajar con talleres, con charlas, ¿sí? Acerca del tema del cuidado de la salud mental, que también pues se ha convertido en un tema bastante importante y relevante dentro, pues ya estaba incluido, ¿no? Pero pues ahorita le han dado mucho más énfasis o más empoderamiento dentro de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Mm,
El siguiente es poder designar, ejemplo, responsabilidades dentro de ese sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿cómo qué? Como nombrar, ¿cierto? Un líder dentro de ese sistema de seguridad y salud en el trabajo, dejar claras como esas funciones que debe tener allí la persona y también establecer unos tiempos para que la persona pues dedique a este sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y este sería como ese proceso, ¿sí? Que debe tener en cuenta el empleador o como responsabilidades, ¿no? Por parte del empleador para que este sistema de seguridad y salud en el trabajo pues vayan dando dentro de muchas otras cosas más que vamos a estar revisando. Pasamos entonces aquí al segundo tema y es que vamos a revisar también, partiendo pues de la resolución 013757 del 25 de septiembre del 2019, donde allí se van a proporcionar como unas condiciones, ¿no? De trabajo, donde se genere, ejemplo, un trabajo seguro y donde genere pues también temas saludables, ¿no? Para la persona y de esta manera pues empezar a evitar, a prevenir pues ese tema de lesiones, de deterioro en la salud, también ejemplo poder eliminar, ¿no? Los peligros, también mitigar, controlar, ejemplo, los riesgos laborales que se puedan presentar y allí empezar a generar unas responsabilidades, ¿cierto? Para cada uno, de ejemplo, de los servidores, donde se van a empezar a aplicar acciones que de una u otra manera pues van a estar participando pues ese talento humano que tiene la compañía. Entonces vamos a hablar un poquito acerca, ejemplo, de los compromisos de la alta gerencia y el cumplimiento pues de esos requisitos legales. En este caso, dentro de ese cumplimiento va a significar que la dirección de la empresa, ¿cierto? Debe de estar comprometida con la salud y la seguridad en el trabajo pues, de cada uno de sus colaboradores y empezar a dar cumplimiento pues a esas normas nacionales que se establecen, ¿sí? ¿A través de qué? A través de la firma, ¿cierto? De esa política de seguridad y salud en el trabajo, donde también se van a incluir, ejemplo, los recursos para poder, ejemplo, capacitar, ¿sí? El personal y garantizar, pues, que esas normas que están allí establecidas se cumplan, se lleven a cabalidad, donde también vamos a estar hablando o se va a estar incluyendo, ejemplo, la promoción de la salud, ¿cierto? Y la prevención, donde hablábamos que las personas que van a tener unas capacitaciones, ¿sí? Donde van a estárseles indicando cómo deben de sentarse, de qué manera deben de utilizar, ejemplo, el mouse, el teclado, o de qué manera deben de utilizar, pues, todos sus elementos de protección. Allí se van a ejecutar, ejemplo, acciones, ¿sí? Que van a ir muy enfocadas a evitar enfermedad laboral y accidentes laborales, ¿sí? Donde pueda ser que se incluya, no sé, pues ejemplo, no sé, una jornada también de vacunación contra la influenza. Uy, miren que esto va a ser, sí, algo muy importante que nosotros, bueno, que para esta época debería estar del sistema de seguridad y salud en el trabajo y las empresas pues deberían de estarlo aplicando por las condiciones climáticas y también pues por todos los virus que están por ahí. Entonces sería bien importante. Pero pues también, ejemplo, pueden incluir actividad física, donde pues nosotros lo llamamos pausas activas, para empezar a prevenir pues que se generen lesiones musculares. ¿Sí? Entonces,
Eso es un poco como lo que se va a hacer allí. Lo otro es identificar la identificación, ¿cierto?, de peligros. Después de identificarlos, poder generar una evaluación del riesgo y después validar como esas oportunidades de mejora que van a salir o oportunidades que se puedan aprovechar allí. Allí vamos a empezar a trabajar acerca de qué, acerca de la identificación de todo lo que pueda llegar a causar daño, ¿sí? Y dependiendo de lo que se pueda llegar a causar daño, entonces mirar, evaluar, ¿cierto? Qué tan probable y qué tan grave puede llegar a ser. Ejemplo, no sé, que la lámpara se caiga. Entonces, ¿qué tan probable puede ser que la lámpara se caiga? ¿Y qué tanto daño grave puede causar, no? Pues quitarle hasta la vida a la persona. Seguro, seguro, pues va a ser una evaluación como esa. La otra es poder revisar como mínimo una vez al año, ¿sí? Ese sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Empezar a actualizarse. Recordemos que las normas, los decretos, ¿sí? Van cambiando, van saliendo pues unos artículos, unos nuevos decretos. Bueno. Entonces allí como esta norma pues va a estar moviendo, lo ideal allí es que la empresa, ¿cierto? Empiece a actualizarse anual, ¿sí? O cada vez que se entere que hay un cambio pues en la norma, empezar a actualizarse y no solo actualizarse, sino empezar a incluir esos cambios dentro de su política de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y la otra sería controlar, ¿no? Controlar pues esos riesgos laborales que pueden llegar a generar pues a partir de el desarrollo de actividades, ejemplo, no sé, académicas y administrativas, ¿sí? Entonces, allí vamos a aplicar como medidas que van a empezar a eliminar o que van a empezar a mitigar ciertos los riesgos dentro de ese trabajo habitual que la persona realiza, ¿sí? Si estamos hablando que va a ser ejemplo en una institución educativa, entonces ahí debe de revisarse la señalización, ¿no? Las señalizaciones de todos los espacios por donde transitan los estudiantes. Vamos a empezar a revisar, bueno, allí otra zona como un poco peligrosa es el laboratorio, ¿no? Entonces van a revisar allí como la señalización de los laboratorios, van a estar verificando pues que todos los elementos que se utilizan están, pues, digamos, marcados y con las indicaciones de cuidado, ¿sí? Donde también pues tenga como una capacitación para los estudiantes en cuanto pues, a las prevenciones que deben de tener al momento de empezar a manipular pues estos elementos. Bueno, entonces allí en ese espacio va a estar como orientado a esas acciones. Y el plan de mejoramiento continuo, que va a ser un poco lo que nosotros estábamos hablando pues al inicio, ¿sí? Entonces van a ser como esas acciones preventivas y correctivas que van a estar enfocadas pues a la mejora, ¿no? Entonces allí siempre es como empezar a buscar prevenir estos accidentes, corregir, por supuesto, pues las fallas y empezar a mejorar esos procesos que nos han fallado dentro de ese sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Y bueno, chicos, entonces, esto es un poco acerca pues, como de las responsabilidades y demás que se deben de tener en ese sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Donde la empresa, pues si ustedes se dan cuenta, tienen un papel bastante importante y unas responsabilidades que deben de llevar a cabo, ¿sí? Partiendo pues de toda como la normativa. En este orden de ideas, ya vamos entonces a dejar el tema hasta acá, ¿sí? Porque el siguiente tema bueno, aquí podríamos ver un poco, ejemplo, las responsabilidades como del personal,
donde nos indican, ejemplo, que el personal pues debe de procurar el cuidado integral pues de la salud, ¿no? Donde pues el personal tiene toda la obligación, ¿sí? De poder informar acerca de cómo está su estado de salud, ¿no? Aquí la persona también debe de tener pues como los cuidados suficientes para proteger tanto la salud física como la salud mental, ¿sí? Mm, si estamos hablando, no sé, de un colegio, ¿cierto? De un profesor, nosotros diríamos, venga, ¿cómo podría evitar un docente no tener una afectación también física, ¿no? Ejemplo, no consumir de manera excesiva o en grandes cantidades cafeína, ¿sí? Porque sabemos que, claro, el tinto es delicioso, es riquísimo y más en esas horas de la mañana cuando uno inicia la jornada, pero si se consume en grandes cantidades, pues puede generar allí enfermedades, ¿no? Entonces, mm, dormir adecuadamente. Si la entidad, ¿cierto? Si la empresa o el colegio da unos espacios para realizar unas pausas activas, pues que la persona en realidad utilice ese espacio para pues empezar a generar esas pausas activas y evitar, ejemplo, no sé, temas musculares, situaciones de estrés, entre otras. Suministrar información, ¿no? Clara y completa y veraz sobre el estado de su salud. En este caso, pues la persona debería ser siempre muy honesta y comunicar siempre su estado de salud, ¿cierto? Eh, y si hay un estado de salud especial, ¿no? Debe de comunicar pues como cuáles serían esas condiciones o qué requiere pues para poderse adaptar y empezar a cuidar como esa salud, ¿no? Si se presenta alguna situación. Cumplir las normas o reglamentos e instrucciones, ¿cierto? Por parte de ese programa de seguridad y salud en el trabajo. En este caso sería como empezar a llevar a cabo o empezar a aplicar, perdón, empezar a aplicar esa política de seguridad y salud en el trabajo, porque allí también, bueno, adelante vamos a ver un poco, pero la política de seguridad y salud en el trabajo también va a variar un poco, pues todos van a tener una generalidad, pero hay un momento donde se va a tener ya algo más específico de acuerdo a la actividad económica, ¿sí? Que tenga pues la empresa. Lo otro sería, ejemplo, reportar lo que son incidentes, accidentes o enfermedades laborales o condiciones condiciones inseguras pues para la persona. Entonces, notificar de manera inmediata, ¿no? Acerca de estos temas al jefe inmediato o a la persona encargada en el COPAS, ¿no? Porque allí pues estas personas también están prestas para ello. Participar en simulacros, en actividades también programadas por ese sistema de seguridad y salud en el trabajo. Aparte de simulacros, ¿cuáles podrían ser? Ejemplo, participar en los talleres, participar en las capacitaciones, realizar las pausas activas. A veces para las empresas, ¿cierto? Trabajan junto con las cajas de compensación o con ARL para empezar, para aplicar lo que son pausas activas. Entonces, cuando llegue pues ese personal capacitado, pues siempre pues como aprovechar esos espacios y participar. Bueno, participar en las capacitaciones, que ya lo mencioné, contribuir también al cumplimiento de los objetivos. Entonces allí es ese apoyo, ¿sí? Activo que nosotros podemos tener para que la empresa pues lleve a cabo esos objetivos que se tienen allí. Bueno, equipo, entonces ahorita sí, yo creería que vamos a dejar hasta acá porque ya son no sé qué hora es ya, las 9:00 y algo. Y la próxima clase ya vamos con nuestro módulo 2, ¿sí? Entonces, denme un momento, voy a dejar de compartir acá.
Ay, yo, esperen, déjenme, ahora sí. Y yo dejo así, ¿no? Listo, equipo. Entonces, vamos a dejar el tema hasta acá el día de hoy. Ya hoy finalizamos entonces con el módulo. Ay, qué pena que había una persona esperando. Hoy finalizamos con el módulo 1, ¿sí? Ya la próxima clase pues iniciamos con módulo 2. Entonces recordemos que cuando finalicemos módulo 2, que seguramente pues van a ser también aproximadamente 2 clases, ahí hacemos un corte y realizamos una maravillosa evaluación. Pero entonces, tan pronto terminemos ese módulo 2, yo les comparto el material del módulo 1 y les comparto material del módulo 2, para que ustedes lo tengan allí, pues también puedan hacer un soporte, ¿sí? Para el desarrollo de sus evaluaciones. Complementado pues con todos los apuntes que obviamente ustedes toman. Recuerden que pues hay mucha información, sí, que está establecida pues en las presentaciones, pero hay otras que a medida que se va conversando acá, se adquieren pues otros conocimientos diferentes a lo que hay en las presentaciones. Por eso es importante pues que ustedes escuchen la clase, ¿cierto? Que asistan a la clase, porque pues si no pues sería algo como más... sería algo como más autónomo, ¿no? Sería algo más virtual. En ese orden de ideas, equipo, ya entonces nuestra clase de hoy finalizaría, ¿sí? Y nos vemos entonces la próxima semana. De manera inmediata, cuando ya terminemos acá, colguemos acá, voy a dejar la encuesta en el grupo para que, por favor, pues mi invitación es a que todos los que están, ¿sí? Puedan votar, ¿sí? Voten y opinen allí acerca de cuál de los 2 días les parece mejor que dejemos la clase 15. No siento más, equipo, les deseo una feliz noche, que descansen, que puedan recuperar energías para retomar el día de mañana. Recuerden que siempre estoy muy atenta por medio del WhatsApp si presenta pues alguna inquietud. Les deseo un feliz descanso, que estén muy bien y chao, chao, dijeron por ahí. Gracias, Hasta profe. luego. Gracias, que descansen. Chao, Hasta profe, muchas luego, gracias. profe. Chao, que estén bien, que descansen.